Muy buenas noches, mis amados hermanos en la fe. Una alegría pero muy grande de poder estar con ustedes, de poder llegar nuevamente a sus hogares a través de esta programación. Les saluda su hermano Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay, para todo el continente y para todo el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en Google. Estamos allí y hoy vamos a presentar un tema más de la rica, preciosa y nutritiva palabra de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué hermoso es saber que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Así dijo el apóstol Pablo. Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que se unen a esta programación. Nos alegra saber que el mensaje está avanzando. La palabra de Dios está avanzando a pasos maravillosos por la gracia y el poder de nuestro Dios. Hoy le traemos un tema muy cardinal y vamos a presentarlo de una manera clarísima para que no haya ninguna clase de dudas. Vamos a presentar, como dice nuestro patrón, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20 es nuestro patrón, nuestro jefe. No podemos predicar divorciándonos de Isaías 8:20. En este canal, en esta programación, nos ajustamos, nos sometemos por completo a Isaías 8:20, porque es una columna pivotal, es una columna impresionantemente vital. Esa columna se llega a caer y se derrumba todo, pero todo el edificio del Señor. Justamente por eso no podemos dejar de predicar a través de lo que nuestro patrón nos ordena. Muy bien, vamos entonces a comenzar, mis amados, un tema más de la preciosa palabra del Señor. Por lo tanto, lo vamos a hacer doblando nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Porque el único que nos puede guiar y dirigir, el único que nos puede inspirar, el único que puede grabar en nuestras mentes las gloriosas verdades que estamos proclamando semana tras semana, es el representante legal y legítimo de Cristo en esta tierra, o sea, el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a pedir la guía y la dirección de la tercera persona de la deidad, o sea, el Espíritu Santo. Les invito a los que puedan, si desean unirse a nosotros, lo pueden hacer de rodillas. Si no pueden, ahí donde están, igual pueden acompañarnos. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas y vamos a comunicarnos con el Eterno. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti
para agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Gracias por amarnos con un amor intenso y eterno. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y la posibilidad de que algún día, si somos fieles hasta el fin, podamos recibir el toque definitivo de la inmortalidad. Oh Señor, gracias de corazón. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de proclamar tu palabra. Oh Señor, cuán rica y cuán dulce es tu palabra. Tenía razón el salmista cuando en una ocasión dijo que era más dulce que la miel. Oh Señor, te agradecemos porque tu palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y queremos pedirte que nos sigas bendiciendo, que bendigas la predicación y el programa de esta noche, que tu palabra corra, que tu palabra pueda llegar a muchos, pero a muchos rincones del continente y del mundo. Oh Señor, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda impureza de carácter espiritual y que podamos realmente aprender a confiar en ti, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar o vivir. Oh Señor, abrázanos fuerte, abríganos en tu amor, danos el refrigerio, danos tu espíritu, danos, Señor, el Espíritu Santo, de tal manera que podamos entender y no solamente entender, sino al mismo tiempo apresurarnos en cumplir tu palabra, tu mensaje. Oh Señor, danos corazones dóciles a la voz del Espíritu, que podamos realmente ser sensibles a la voz del cielo, teniendo en cuenta, como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oh Señor, acompáñanos, bendice esta programación y bendice también a todos los hermanos que en diferentes partes del continente nos siguen, de tal manera que el Espíritu Santo también y los ángeles del cielo sean con ellos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acompáñanos, guíanos, tonifícanos, fortalécenos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad. No importa los brutales ataques que recibamos de Satanás y de los hombres inspirados por él. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos contentos entonces porque una vez más tenemos la dicha de blandir la espada del Espíritu. Es realmente un gozo enorme para mi corazón poder agarrar la espada del Espíritu y darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Oh, mis amados, realmente es un gozo tan grande poder predicar la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a ver el título que pusimos acá en la pizarra. Este es el título del tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. El título para hoy es en forma de pregunta y se titula de la siguiente manera:
¿Cuál es el evangelio de Apocalipsis 14:6? Ese es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el evangelio de Apocalipsis 14:6? Ese es el tema para esta ocasión y lo vamos a responder de una manera tremenda, mis amados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque nos permite predicar un mensaje tan precioso y extraordinario como este. Por lo tanto, mis amados, les animo para que abran bien sus oídos, para que no se distraigan, para que puedan realmente asimilar al máximo el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces en primer lugar a buscar el pasaje bíblico que va a ser prácticamente el foco, la columna vertebral de todo este tema. Y es Apocalipsis 14:6. Por lo tanto, vamos a buscar este versículo y vamos a leer. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Este es el pasaje del cual se desprende todo el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Por lo tanto, vale la pena que podamos leerlo con mucha, pero con mucha seguridad, con mucha atención. Dice así el versículo 6 de Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y ahora viene. Mucho ojo con el detalle que viene ahora porque es clave. Que tenía el evangelio eterno. Ahí está, mis amados. Ese es el detalle crucial que nos va a ocupar en esta ocasión. ¿Cuál es el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6? Esa es la gran pregunta, mis amados, que vamos a tratar en esta ocasión. Noten lo que dice el versículo 6. Vamos a leer otra vez. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora surge la pregunta, mi estimado hermano. Después de leer este pasaje, la pregunta que surge es: ¿cuál es el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6? Esa es la gran pregunta, mis amados, de la cual vamos a responder con un escrito está, como es siempre nuestra característica. Ahora, antes de responder esta pregunta, déjame decirte, mi estimado, una cosa. Yo te voy a demostrar con una claridad meridiana que el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, escúchame bien ahora lo que viene, escucha muy pero muy bien lo que te voy a decir, porque primero te voy a decir y después te voy a demostrar. El evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 es el odio
hacia el pecado. ¿Escuchaste bien, mi estimado hermano? Te voy a volver a repetir. El evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 no es otra cosa que el odio que el cristiano debe tener en su corazón hacia el pecado. ¿Escuchaste bien, mi estimado hermano, lo que te dije? ¿Cuál es el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6? El evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 es odio, enemistad contra el pecado. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado hermano, con lo que estamos diciendo. Escúchame bien lo que te voy a decir, mi estimado hermano. Si tú no odias el pecado, si tú no aborreces el pecado, toda tu profesión, todo tu cristianismo, todo tu adventismo no sirve de nada. ¿Escuchaste bien, mi estimado hermano? El odio hacia el pecado es el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Ese es el evangelio de Apocalipsis 14:6. Es aborrecer, odiar el pecado. Ahora yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿odias tú el pecado? Esa es la pregunta cardinal. ¿Odiamos el pecado como Cristo lo odiaba? Esa es una pregunta demasiado, pero demasiado trascendental. Porque, hermano, si no odiamos el pecado, quiere decir que no estamos en el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Mucho, pero mucho ojo con lo que estamos diciendo, mi estimado hermano. Ahora, como yo no canto sin partitura, como yo no sé cantar sin partitura, en otras palabras, yo no te puedo decir algo de la cual no tenga fundamento. Por lo tanto, ahora vamos a demostrarte que lo que te dije recién es la pura y perfecta realidad. Te voy a demostrar, mi estimado hermano, con un escrito está que el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 es odio y aborrecimiento hacia el pecado. Justamente eso es el evangelio eterno. Ahora, déjame demostrarte, mi estimado hermano. Escucha bien la declaración que te voy a leer a continuación. Se encuentra en Cristo Triunfante, página 340. Anota bien esta cita, hermano. Incluso te doy una idea. Puedes anotar al lado del versículo 6 de Apocalipsis 14, al lado de este versículo puedes anotar así con letras chiquitas C.T, que significa Cristo Triunfante, que es la matutina de la señora White, de donde se sacó esta cita. Así yo lo tengo en mi Biblia y te sugiero que tú lo hagas también. Ahora, noten lo que dice la declaración. Cristo Triunfante, página 340, dice así:
El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el evangelio eterno. Noten, hermanos, qué hermosura. Está repitiendo lo mismo que ya vimos en el versículo 6 de Apocalipsis 14. Pero ahora viene. Lo que viene ahora es un detalle trascendental. Noten lo que dice. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el evangelio eterno. O sea, el mismo evangelio que fue declarado en el Edén. Noten ese detalle. ¿Qué dice? El mismo evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está citando Génesis 3:15. Noten, hermanos, qué detalle más, pero más interesante tenemos acá. Quiere decir, mi estimado hermano, que Apocalipsis 14:6 es lo mismo que Génesis 3:15. Este es un detalle supremamente clave, hermano. Noten, tenemos que unir, tenemos que encadenar Apocalipsis 14:6 con Génesis 3:15. Son una y la misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor. La mayoría de los adventistas del séptimo día no están enterados de esto. Es impresionante, hermano. La mayoría no sabe que Apocalipsis 14:6 es gemelo con Génesis 3:15. De los dos hablan de lo mismo, pero justamente como la mayoría no sabe, ya es hora de que todos nos enteremos. Ahora, ¿qué dice en realidad Génesis 3:15? Lo tenemos que leer, tenemos que buscar Génesis 3:15, vamos hasta allá y vamos a leer ese pasaje. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos, mis amados, el evangelio eterno. En Génesis 3:15 aparece el evangelio eterno. ¿Y qué es? ¿Cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno no es otra cosa que el odio o la enemistad hacia el pecado. En eso consiste el evangelio de Apocalipsis 14:6. Ahora, hermano, vamos a responder otra pregunta bastante importantísima, y es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si Dios no ponía enemistad en nuestros corazones? Esa es una pregunta cardinal. ¿Qué hubiera pasado si después de que Adán y Eva cayeron en desobediencia y en pecado, qué hubiera pasado si Dios no colocaba esa enemistad entre la iglesia de Cristo y Satanás o la serpiente? ¿Qué hubiera pasado? Noten, Conflicto de los Siglos, página 559, tiene la respuesta a esta pregunta. Noten lo que dice.
Esta enemistad, de paso, les digo, enemistad y odio son sinónimos, es la misma cosa. Este odio o esta enemistad no es fomentada de un modo natural. ¿Qué dice? Acá dice la cita que la enemistad de la cual habla el versículo 15 de Génesis 3 no nace en forma natural. Y si no nace en forma natural, quiere decir que viene de otro lugar. Y eso vamos a ver ahora. Dice, esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Noten, o sea que después que Adán y Eva pecaron, automáticamente la naturaleza de ellos se corrompió, se convirtió en una naturaleza mala y perversa, y la inclinación de Adán y Eva ahora era hacia el mal en lugar de ser hacia el bien. Justamente por eso Dios tenía que intervenir y colocar o poner en el corazón de sus hijos enemistad contra la serpiente. Entonces sigue diciendo, si Dios no se hubiese interpuesto, ese es un detalle clave. Noten, si Dios no se hubiese interpuesto, Satanás y el hombre se habrían unido contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo! ¿Qué dice acá? Acá dice que si Dios no intervenía, si Dios no colocaba en el corazón de los fieles hijos de Dios enemistad u odio contra el pecado, dice que toda la raza humana, sin excepción de una sola persona, se hubiera unido con Satanás y sus ángeles para luchar en contra del gobierno divino. Oh, mis amados, cuánto, pero cuánto debemos agradecer a todo el cielo por esta intervención. Cuánto tenemos que agradecer al Señor porque Él colocó en nosotros enemistad contra el pecado. Eso es un detalle demasiado cardinal, mi estimado hermano. Ahora, noten otra pregunta que nos tiene que ocupar. Cuando Satanás escuchó las palabras de Génesis 3:15, ¿qué comprendió? ¿Sabían ustedes, mis amados, que cuando Satanás escuchó Génesis 3:15, Satanás comprendió algunas cosas? Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 559. Vamos a ver ahora cuáles son las cosas que Satanás captó o que Satanás comprendió cuando escuchó las palabras pronunciadas que aparecen en el versículo 15 de Génesis 3. Noten lo que dice:
Conflicto de los siglos, página 559. Tremenda declaración, mi estimado hermano. Noten lo que dice. Al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, o sea, entre el pecado y la iglesia, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es una palabrita clave, mis amados. Vamos a poner acá contrarrestados. Contrarrestados sus esfuerzos. Eso es lo primero que la serpiente antigua captó o entendió cuando escuchó Génesis 3:15. Lo primero que él entendió fue que iban a ser contrarrestados los esfuerzos que Satanás estaba haciendo para lograr la destrucción del hombre. Eso fue lo primero que Satanás comprendió cuando escuchó Génesis 3:15. Pero sigue diciendo más la declaración. Dice, al oír Satanás que había enemistad entre él y la mujer, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana. Ahí está. Esto fue lo primero. Vamos a poner acá número 1. Lo primero que Satanás entendió cuando se pronunciaron las palabras de el versículo 15 de Génesis 3, lo primero que Satanás entendió fue que se iba a poner en marcha algo para contrarrestar los esfuerzos que éste tenía para lograr la destrucción de la raza humana. Y número 2, acá viene lo segundo que Satanás comprendió. Y que se capacitaría, esa palabra es clave, y que se capacitaría al hombre para resistirle. Ahí está, mis amados. Noten, dos cosas Satanás comprendió de una manera clarísima. Vamos a poner acá la número 2. Capacitaría al hombre para resistir los ataques del enemigo. O sea, tenemos dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas entonces que Satanás comprendió y le quedó claro en la mente cuando se pronunciaron las palabras de Génesis 3:15? Número 1, que iban a ser contrarrestados sus esfuerzos. Y número 2, que se capacitaría al hombre para que éste pueda resistirle y vencerle al archienemigo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a busquen conmigo Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis capítulo 22, versículo 17. Noten, hermanos, este versículo es clave y precioso al mismo tiempo. Noten lo que dice Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar. Y ahora viene. Mucho ojo con el detalle que viene ahora. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Noten, hermanos, cómo termina el versículo 17. ¿Cómo termina el versículo 17? El versículo 17 de Génesis 22 termina diciendo que la iglesia de Cristo, los fieles, los verdaderos hijos de Dios, iban a terminar poseyendo las puertas de sus enemigos. Y esa expresión, las puertas de sus enemigos, no es otra cosa que sinónimo de conquista. Oh, mis amados, alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora vamos a unir este pasaje de Génesis 22, 17 con segunda de Samuel 11, 23. Vamos a buscar este pasaje, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 23. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 23. Noten lo que dice. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien, que nosotros le hicimos, y ahora viene un detalle clave. Mucho ojo con el detalle que viene ahora. Versículo 23, la última parte. Nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Noten, hermanos, qué extraordinario este pasaje. En otras palabras, mis amados, cuando se pronunciaron las palabras de Génesis 3:15, Satanás comprendió que la iglesia le iba a hacer retroceder y finalmente iba a conquistar las puertas de sus enemigos. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué extraordinario, mis amados, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender la profundidad y la belleza que tiene lo que estamos diciendo, qué felices, qué triunfantes seríamos. Ahora, ¿quién es el que crea enemistad en nuestros corazones? Esta es una pregunta importantísima. ¿Quién es el que crea enemistad en nuestros corazones para con el pecado? De las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuál de los tres? ¿Quién es el que crea enemistad en nuestros corazones para con el pecado? Noten lo que dice, mis amados. Conflicto de los siglos, página 560, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así la declaración inspirada: la gracia, ahí está, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Ahí está, mis amados, qué tremenda declaración. ¿Cómo no vamos a saltar de gozo con una declaración tan estupenda como esta? ¿Quién es el que crea enemistad en nuestros corazones contra el pecado? El que crea enemistad
enemistad u odio hacia el pecado es nada más y nada menos que la gracia de Cristo. Ahora surge la pregunta, pero ¿qué es la gracia de Cristo? La gracia de Cristo, según el libro El Camino a Cristo, la gracia de Dios o la gracia de Cristo es el Espíritu Santo. Oh, mis amados, el Espíritu Santo es el que crea en nuestros corazones odio hacia el pecado. El Espíritu Santo es el que fabrica, el que diseña en nuestros corazones ese odio terrible contra el pecado. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 16, versículo 7 dijo: pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Ojo ahora con el detalle que viene, que dice: convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hermano, ¿de qué es lo primero que el Espíritu Santo nos tiene que convencer? Según el versículo 8 de Juan 16, lo primero de lo cual el Espíritu Santo nos tiene que convencer es de lo terrible que es el pecado. Ahí está. Este es un detalle demasiado cardinal, mis amados. De nada nos sirve que el Espíritu Santo nos convenza de justicia o de juicio si primero no nos convenció de pecado. O sea, mi estimado hermano, que el único que puede crear o fabricar en nuestros corazones odio, enemistad hacia el pecado es el Espíritu Santo. Por eso es que Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea, mi estimado hermano, que tiene que quedar clarísimo, pero más claro que el agua tiene que quedar este punto. La gracia de Cristo o la gracia de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice: porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, en otras palabras lo que está diciendo es: por el Espíritu Santo soy lo que soy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que le convirtió, el que le convenció y el que le colocó en su corazón enemistad u odio hacia el pecado. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Ahora, otra pregunta interesante que vale la pena y amerita
que tratemos es esta. ¿Quién es el mejor y más indicado para demostrar que Dios puso enemistad en su corazón? Esta es una pregunta interesantísima. Vamos a buscar algunos pasajes, textos bíblicos como Salmo 97:10. Este es un pasaje interesantísimo. Vamos a buscar Salmo 97, verso 10. ¡Qué versículo precioso, mis amados! Este versículo tiene mucho, pero mucho que ver con el tema que estamos desarrollando hoy. Noten lo que dice el versículo 10 del Salmo 97. Los que amáis a Jehová, ahora viene, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Ahí está. Qué precioso, mis amados. ¿Qué dice acá? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. En otras palabras, mi estimado, si tú y yo le amamos al Señor Jesús, automáticamente vamos a odiar el pecado. Pero si tú dices que amas la palabra de Dios, que amas las cosas del Señor, pero al mismo tiempo amas el pecado, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque Salmo 97:10 dice que los que aman a Jehová tienen que odiar o aborrecer el mal. Ahora, otro pasaje interesante es el Salmo 101, verso 3. Noten lo que dice Salmo 101, verso 3, prácticamente dice lo mismo de lo que ya vimos en el versículo anterior. Dice el versículo 3, Salmo 101, verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y ahora viene, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Noten, hermanos, qué tremendo. Este versículo también tiene mucho que ver con Apocalipsis 14:6 y Génesis 3:15. Pero también tenemos Salmo 119, verso 104. Noten lo que encontramos en el verso 104 del Salmo 119. Dice así el texto bíblico: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y ahora viene. Subrayen el detalle que viene ahora, hermano. La última parte del versículo 104 es el evangelio eterno. Noten lo que dice. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ahí está. Qué tremendo pasaje, mis amados. Alabado sea el nombre de nuestro Creador. Ahora, noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 560. Otro bombazo, otra declaración tremenda y estupenda al mismo tiempo. Dice así la página 560 del Conflicto: cualquiera que deteste el pecado. Ahí está. Noten qué linda declaración. Cualquiera que deteste el pecado, en vez de amarlo,
que resista y venza las pasiones que hayan reinado en el corazón, prueba. Ahí está. Prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, mi estimado hermano, que todos aquellos que a lo largo de la historia, todos aquellos que murieron odiando el pecado, todos aquellos que en vida demostraron o probaron que odiaban el pecado, esos eran los que mejor podían demostrar que Dios era veraz cuando pronunció las palabras de Génesis 3:15. Mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Dicho de otra forma, mi estimado hermano, los únicos que pueden decir que están en el Evangelio eterno son aquellos que aborrecen o que odian el pecado. Es imposible, mi estimado hermano, decir que le amamos a Jesús si no odiamos el pecado. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cuándo en realidad los hijos de Dios van a odiar el pecado? Mensajes Selectos, tomo 2, página 433. Noten qué tremenda declaración. Mensajes Selectos, tomo 2, página 433, nos va a decir cuándo en realidad los hijos de Dios van a odiar o aborrecer el pecado. Dice así la cita: cuando la verdad es amada. Ahí está. Vamos a poner acá. Número 1, cuando la verdad es amada. Este es un punto clave, mis amados. Y esto es justamente lo que decía el versículo 10 de Salmo 97. Este detalle que aparece acá es lo mismo que aparecía también en ese versículo que ya leímos. Entonces, ¿cuándo es en realidad que los hijos de Dios van a odiar el pecado? Dice, cuando la verdad es amada e introducida en la vida. Vamos a cambiar la palabra introducida por la palabra practicar. En otras palabras, mis amados, cuando amamos la verdad y practicamos la verdad, ahí es cuando el Espíritu Santo coloca enemistad en nuestros corazones hacia el pecado. ¡Qué tremendo! Pero noten cómo termina la cita. Y no solo predicaba, entonces los hombres odiarán el pecado. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí tenemos una declaración espectacular y sorprendente al mismo tiempo. Entonces, que quede claro, mis amados, que estos dos
son requisitos indispensables para que podamos realmente odiar o aborrecer el pecado en todas sus formas, en todos sus colores, en todas sus facetas. Ahora, mis amados, vamos a buscar Salmo 119, versículo Salmo 119, versículo 119 también. Noten, mis amados, qué tremendo este pasaje. Este versículo que vamos a leer ahora tiene que ver con este punto que dice cuando la verdad es amada. Y noten lo que dice Salmo 119, versículo 119 también. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Y ahora dice, por tanto, yo he amado tu testimonio. Ahí está. Díganme si este pasaje no encaja perfectamente con este detalle que aparece aquí cuando la verdad es amada. Ahora, hay otro pasaje más también, el versículo 127. Noten, siempre dentro del Salmo 119, pero ahora el versículo 127 dice así: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. El versículo 126 dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y ahora en el 127 dice: por eso, porque los hombres han invalidado tu ley, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Pero surge la pregunta: ¿amas tú la palabra de Dios? ¿Amas tú los testimonios? ¿Tú puedes decir que amas la palabra de Dios? ¿Puedes tú decir que amas los libros del espíritu de profecía? Esa es una pregunta cardinal. Y noten lo que encontramos también en el versículo 47 del mismo Salmo 119. Dice así: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alabado sea el nombre del Señor por este pasaje. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué más va a suceder si hay en nosotros enemistad contra la serpiente antigua? ¿Qué más va a suceder? Noten lo que dice. Joya de los testimonios, tomo 1. Noten lo que dice esta declaración: si no estamos en enemistad con sus obras, nos circuyen sus poderosos repliegues, y su dardo está listo para penetrar en cualquier momento en nuestros corazones. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? ¿Qué más va a suceder si no hay en nosotros enemistad contra Satanás? Noten, hermano, acá dice que los dardos de Satanás van a estar listos ¿para qué? Para penetrar en cualquier momento en nuestros corazones. Pero surge la pregunta: ¿cuáles son los dardos? Esa es una pregunta interesante, porque acá la cita dice que los dardos de Satanás van a penetrar en nuestros corazones. Ahora vamos a Efesios.
En Efesios justamente nos habla de los dardos de Satanás. Y noten lo que encontramos acá. Dice el versículo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y ahora viene: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Noten, hermanos, aquí está. ¿Cómo se apagan los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno se apagan con la fe. Pero surge la pregunta: ¿qué son los dardos? Según Joya de los Testimonios, tomo 1, página 200, páginas 159 y 107. Solamente te doy la referencia para que tú lo busques y lo leas. Según Joya de los Testimonios, tomo 1, página 200. 159 y 107, los dardos de fuego del maligno son las tentaciones. Esos son los dardos de fuego del maligno, del cual se nos habla en el versículo 16 de Efesios capítulo 6. Pero lo sorprendente del caso es que aquí en Joya de los Testimonios, tomo 1, dice que si no estamos en enemistad, si no odiamos el pecado, nunca, pero nunca vamos a poder vencer las tentaciones de Satanás. Y la expresión apagar los dardos es lo mismo que vencer las tentaciones de Satanás. Son una y la misma cosa. Ahora, ¿qué dos cosas más comprendió Satanás cuando escuchó Génesis 3:15? Hemos dicho que, y acá colocamos las dos cosas que Satanás comprendió cuando se pronunciaron las palabras de Génesis 3:15. Pero hay dos más, y ahora vamos a esos detalles. Cristo triunfante, página 30, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice: comprendió que sus propias acciones al tentarlos se volvería contra él. ¡Qué tremendo, mis amados! Vamos a poner entonces acá, como continuación de estos dos que ya pusimos, vamos a poner número 3. ¿Qué es la tercera cosa que Satanás comprendió cuando escuchó Génesis 3:15? Que sus acciones contra los fieles se volverían contra él. Ahí está. Noten, este es el punto número 3. O sea, en otras palabras, esa expresión que sus propias acciones al tentarlos se volverían contra él, en otras palabras, lo que nos está diciendo ahí es que Satanás va a pagar los pecados de todos los justos. Eso
Eso es lo que está diciendo ahí al decir que sus propias acciones al tentarlos se volverían contra él. Esa fue la tercera cosa que Satanás comprendió cuando escuchó el versículo 15 de Génesis 3. Y otra cosa más, y que sería colocado en una posición desde la cual jamás llegaría a ser un vencedor. Noten, ¿qué fue la cuarta cosa que Satanás comprendió? La cuarta cosa fue que él nunca iba a ser vencedor. Ahí está, mis amados. Qué tremendo detalles tenemos acá. Entonces, haciendo un repaso, las cuatro cosas que Satanás comprendió cuando escuchó Génesis 3:15 son: número uno, que sus esfuerzos iban a ser contrarrestados. Número dos, que se capacitaría al fiel para resistirle. Número tres, que las acciones contra los fieles iban a caer contra él. Y número cuatro, comprendió también que nunca, pero nunca iba a llegar a ser un vencedor o un triunfador en todo el sentido de la palabra. Oh, mis amados, cuán agradecidos deberíamos estar por Génesis 3:15. Qué extraordinario, mis amados. Cuán agradecidos deberíamos estar por la enemistad que Dios puso en nuestros corazones. Ahora, ¿qué otras características debemos poseer para que se encienda en nuestros corazones un odio por el pecado? Deseado de toda la gente, página 621. ¡Qué declaración más extraordinaria, mis amados! La que se viene ahora. Mucho ojo, mis amados, con el detalle con el cual nos vamos a encontrar ahora. Noten, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle. Ahí está. Eso es digno de anotar. Vamos a anotar acá. Conocerle. Este es un detalle clave, mis amados. Noten, no solamente amando la verdad y practicando es como manifestamos odio o enemistad hacia el pecado, sino también conocerle. A medida que le conozcamos a Dios, noten, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Él, noten ahora, el detalle que viene a continuación es clave. El pecado llegará a hacernos odiosos. ¡Qué espectacular, mis amados, lo que dice acá! ¿Qué dice? ¿Cuándo es que el cristiano va a tener un odio perfecto hacia el pecado como lo tenía Cristo? Acá dice la declaración, cuando le conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, y aparte de eso, cuando apreciemos su
su carácter. Este es otro detalle fantástico, mis amados. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y ahora viene el otro detalle. Si apreciamos su carácter, noten, si apreciamos su carácter y tenemos comunión con Él, el pecado llegará a sernos odioso. Noten, hermanos, qué fundamental que es conocerle a Dios, conocerle claramente, conocerle bien tal como Él es. Por eso es que Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, conocerle a Dios equivale a amarlo. Yo no puedo amar a una persona que no conozco. Es imposible. El conocimiento claro y correcto de Dios me va a llevar no solamente a amarlo a Él, sino también al mismo tiempo a odiar el pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por último, la última pregunta que vamos a responder: ¿qué relación tiene este tema con Romanos 12:9? Vamos a buscar este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Qué relación tiene este tema con Romanos capítulo 12, verso 9? Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 9. Noten, hermano, qué versículo más interesante. Dice así el versículo 9 de Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. Ahí está. Ese es un detalle cardinal. El amor sea sin fingimiento. Y ahora viene: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Noten, acá está. Aquí está también escondido el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Pero escuchen lo que dice esta cita que les voy a leer de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 160. Noten lo que dice. Es el deseo de Pablo que distingamos entre el amor verdadero y el falso. Mucho ojo, mi estimado. ¿Cuál es el deseo de Pablo? El deseo de Pablo es que hagamos una clara distinción entre el amor verdadero y el amor falso. Punto seguido. Aunque el cristiano será siempre bondadoso y perdonador, ojo ahora con lo que viene, nunca, pero nunca sentirá que está en armonía con el pecado. Ahí está, mis amados, noten lo que dice. Aunque el cristiano sea siempre bondadoso o perdonador, pero eso no quiere decir que el cristiano se va a poner en armonía con el pecado. Y ahora viene el Espíritu de Dios. Ahí está. El Espíritu de Dios hará
que odiemos el pecado, mientras que a la vez estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por salvar al pecador. ¡Qué declaración más estupenda, mi estimado hermano! ¡Qué extraordinario! Mis amados, lo que hemos estudiado y visto hoy es un tema riquísimo y nutritivo. Te animamos para que compartas este tema con otros hermanos, de tal manera que nos pueda quedar claro aquí en nuestras mentes cuál es el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Hermano, el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 es el odio hacia el pecado. ¿Tienes tú un verdadero odio hacia el pecado? Si no tienes un verdadero odio hacia el pecado, es urgente que te apresures a ir al trono de la gracia. Es urgente que sigas el consejo del apóstol Pablo cuando en Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, mis amados, es realmente tremendo lo que hemos estudiado y tratado en esta hora. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Estamos a su entera disposición. Si quieren escribirnos, con mil gusto estamos dispuestos a ayudarles a crecer espiritualmente hablando. Nuestro correo electrónico es hugotapiolas@outlook.com. En ese correo nos pueden encontrar. Nos pueden también poner sus comentarios abajo de los videos y con mil gusto vamos a responder sus preguntas. El tema que hemos grabado hoy es el tema número 80. Alabado sea el nombre del Señor. Ya hemos colocado 80 prédicas de 1 hora 20 minutos para el crecimiento espiritual de todos aquellos que estén dispuestos a enriquecerse espiritualmente hablando. Así que, mis amados, vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Señor que Él, a través del Espíritu Santo, pueda crear en nuestros corazones odio y enemistad hacia el pecado. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser un Dios maravilloso, por ser un Dios extraordinario. Gracias, oh Dios, por el tema que hemos podido desarrollar en esta hora. Y queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones el tema que hemos tratado en esta ocasión. Oh Señor, perdona nuestras faltas, que podamos realmente ser parte de aquellos que prediquen el Evangelio eterno. Pero hoy hemos aprendido que para predicar el Evangelio eterno debemos odiar el pecado, porque no sirve de nada predicar el Evangelio eterno si no odiamos el pecado. Oh Señor, capacítanos
para poder conquistar las puertas de nuestros enemigos. Capacítanos para hacer retroceder las obras del diablo. Capacítanos para que podamos realmente vivir de toda palabra que sale de tu boca. De tal manera que podamos convertirnos en una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes partes del continente se unen con nosotros de tal manera que juntos podamos crecer espiritualmente hablando hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Porque te pedimos y te agradecemos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.